¿Pensando en tener hijos? Quizá quieran ver esto antes. Las chicas odian a Carrie porque es diferente. Es la heroína agraviada por la sociedad. ¿Y sociedad? Esto es lo que ocurre. Si dices que un niño es una mala semilla, todo el mundo lo entiende. Algo que debería ser muy inocente se vuelve diabólico. Y ahora puede hacerte daño. No sabes qué pasa dentro de ese niño. Quizás sea un niño raro o quizá estés a punto de morir. Los chicos del maíz es el paradigma de película de terror con niños. Están como una cabra. El mayor miedo de un padre es que le salga mal un hijo. Eli Roth, la historia del terror. Niños de espanto. Los niños atroces del terror adoptan muchas formas. Algunos nacen con la semilla del mal agazapada en su interior. Los menos son niños buenos poseídos por seres malignos. Y luego está Carrie, una niña buena que hace cosas muy malas. Basada en la primera novela de terror que publicó Stephen King, Carrie empieza con sangre y con un trauma. Sissy Spacek interpreta a una adolescente tan protegida e ingenua que cuando le viene la primera menstruación en la ducha del instituto, cree que se está muriendo. Y sus compañeras se burlan cruelmente de ella. No creo que nos planteáramos qué pasaba o cómo se sentiría ella. Solo nos daba asco. La película trata de lo crueles que son los niños. Si eres diferente, te vamos a torturar y pagarás por ello. El paso traumático de niña a mujer despierta los poderes psíquicos latentes de Carrie. Las torturadoras son castigadas por su crueldad. La mala de Chris busca venganza, pero la buena de Sue quiere expiar su pecado. Convence a su novio para que invite a Carrie al baile de graduación. Siempre me pareció un chico confundido, pero también muy bondadoso. Quería hacer lo correcto. El maltrato que sufre Carrie en el instituto no es nada en comparación con lo que soporta con la fanática religiosa de su madre. Me resulta extraordinario que le diera miedo a la gente, porque para mí fue como unas vacaciones. Y hacía mucho tiempo que no me reía tanto de mí misma. El personaje de Margaret White es alguien que está aterrorizado ante la idea de que el mundo vaya a destruir a su hija y casi como medio de prevención, ella la destruye antes de que el mundo pueda hacerlo. El baile de graduación de Carrie muestra lo mejor del director Brian De Palma. Equilibra el virtuosismo técnico con una sólida narración emocional. La escena del baile se tardó en rodar de 2 a 3 semanas. Fue la secuencia más larga de la película, la principal, por supuesto. Nunca he trabajado con nadie que hiciera tantas tomas como Brian. La escena del baile es una lección magistral de cinematografía. Lo que hace con la cámara es apasionante.
Incluso cuando bailan y la cámara gira alrededor de ellos y da vueltas sin control, no debería funcionar, pero es algo extraordinario. Ha estado encerrada en un capullo toda la vida con esa madre religiosa y opresora. Y por fin tiene la oportunidad de eclosionar como una bella mariposa. Empiezas a tener una sensación de esperanza. Y lo que pasa a continuación es algo trágico. Las enemigas de Carrie amañan la votación para que sea la reina del baile y puedan tenderle una trampa terrible. Creo que la reacción general a la película es: queremos que las cosas salgan de otro modo esta vez. La vemos feliz por primera vez en la vida y estamos encantados de verla así y sufrimos al imaginar lo que pasará. Y entonces estalla todo. Empapada en sangre, Carrie se quiebra y se desatan sus poderes psíquicos. Sissy Spacek, cubierta de sangre, tiene unos ojos enormes y azules. Recuerdo que la primera vez que lo vi me eché un poco hacia atrás y pensé: ay no, esto va mal, va muy mal. Todavía no la he visto enfadada de verdad. Ella se divide y De Palma divide la pantalla. Y cuando se divide la personalidad de Carrie, fija la mirada y su otro lado la domina. Al principio tiene un poco de poder con las gotas de sangre, pero cuando está empapada por completo, ahí sale todo de verdad y les va a hacer pagar por ello. En su interior, todas las chicas se pueden identificar con la idea de sentir que me han arrebatado mi poder. ¿Y qué haría si recuperara todo ese poder y algo más? Tras causar estragos en su clase de graduación, Carrie va a casa de los brazos nada consoladores de su madre, que ha decidido que su hija debe morir. Piper Laurie levanta el cuchillo. Y llega la secuencia de los cuchillos que atraviesan el aire. La primera vez que la vi no supe cómo la habían hecho. Llevaba un chaleco de hierro debajo y en todos los lugares donde me iban a dar había un taco de madera por debajo y un agujero en la ropa con un cable que llegaba hasta el encargado de utilería. Y el cuchillo o el abrelata se desplazaba hasta que me daba y yo reaccionaba. Esa escena concreta fue mi favorita siempre. Y creí que la película se había terminado. Estaba totalmente satisfecho con ella. Y entonces sale el brazo del suelo al final. El final de Carrie tiene el mayor susto de muerte de la historia. Ese final cambió el cine. Si rodabas una película de terror, debías poner un susto al final o el público se mosqueaba. Décadas después de su estreno, Carrie sigue siendo uno de los mayores clásicos del terror. Porque aunque cambien las modas, la desdicha de la adolescencia es atemporal. Todos nos compadecemos de Carrie. El personaje de Carrie White sigue calando hondo generación tras generación, porque es un personaje heroico para quien haya sido marginado o acosado o haya tenido un padre opresor. Es una advertencia para que nos portemos bien con los demás, porque no sabemos qué monstruo estamos creando. Es comprensible que un alma buena sea empujada al límite, pero algunos niños desafían toda comprensión, como los críos con cara de ángel y un corazón asesino. ¿Cuál es la naturaleza del mal? ¿Es una conducta aprendida? ¿O algunos niños nacen malos de por sí? Cuando un niño mata, ¿culpamos a los padres? ¿O a la química cerebral defectuosa? Esas preguntas tan difíciles se examinan en dos películas separadas por medio siglo en dos Estados Unidos muy distintos.
Tenemos que hablar de Kevin, de 2011, y La mala semilla, de 1956. Tenemos que hablar de Kevin. Trata de un niño diabólico en la época de los tiroteos en institutos. Mediante recuerdos inconexos, la película expone la relación de una madre reticente a serlo con su hijo. Kevin es un psicópata inescrutable que de niño le hace la vida imposible a la madre y acaba siendo un asesino múltiple adolescente. El mayor miedo que tiene un padre es que le salga mal un hijo. ¿Qué tiene eso de natural? ¿Qué horrendo sería algo así? Porque estás a su lado 18 años como poco. Salga como te salga el hijo, tú tienes una responsabilidad. Es casi la mayor pesadilla de todos los padres. Es fácil identificarse con ella porque todos los padres se plantean alguna vez ese momento. ¿Y si mi hija o mi hijo hicieran tal o cual? Sintiéndose culpable, a la madre de Kevin le atormenta no saber si su hijo nació malo o si sus fallos como madre lo convirtieron en un monstruo. Hay algo muy contemporáneo que es la participación en debates que a veces se han denominado como la guerra de las madres. Es un planteamiento continuo de cuánto tiempo, energía y vínculo emocional deben dedicar las madres a sus hijos. Y se atribuye todo tipo de culpa a las madres que, en teoría, no dedican suficiente tiempo afectivo y energía a sus hijos. Culturalmente, eso les hacemos a las mujeres que no siempre cumplen el ideal de... Madre mía, cuánto quiero a mi niño bonito, mi hijo es lo más maravilloso. Es una muestra de lo difícil que puede ser la paternidad. Nunca sabes cómo te va a salir, ¿verdad? Hoy, la idea de un niño aparentemente normal en Estados Unidos que comete asesinatos múltiples y a sangre fría es una triste realidad. En 1956 fue impactante. La asesina psicópata con trenzas de La mala semilla es Rhoda Penmark, de 8 años. Ella es la niña diabólica original del terror. Si dices que un niño es una mala semilla, todo el mundo lo entiende. Forma parte del diccionario ya. La mala semilla es una de las historias más espantosas de terror con niños, porque no hay ningún elemento sobrenatural en ella, solo es una niña diabólica. Siempre sonriente, siempre agradable, siempre pulcra, y luego pura maldad a tus espaldas. Patty McCormack es la mala semilla. Ya se había representado antes en Broadway, y como ella la interpretó en el teatro, conocía bien al personaje. Y lo hizo realidad. Rhoda creía que tenía razón en todo. Y no tenía ningún problema. Cuando tenía un objetivo, se lanzaba a conseguirlo, costase lo que costase. En la película, poco a poco, la madre se va dando cuenta de que su hija es diferente. Is it true that when blood has been washed off anything, a policeman can still find if it's there? La mala semilla se estrenó a mediados de los años 50, una de las épocas más conservadoras de la historia de Estados Unidos. La generación que creció en la Gran Depresión creía en la disciplina estricta y rechazaba el egoísmo. Rhoda encarnaba los peores miedos sobre sus hijos. Fui una niña en los años 50 y entonces te pegaban cuando te portabas mal. Nadie llamaba a los servicios sociales. Así que fue muy divertido verse libre de las restricciones de la época.
Creo que la película insinúa, como mínimo, la idea de que la codicia capitalista está en el centro de la decadencia social y tal vez de la patología de Rhoda. Ese fuerte individualismo, en cierto modo, es lo que crea monstruos como Rhoda, que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir lo que quieren y triunfar. Es una versión más aguda de lo que nos anima a hacer el capitalismo a todos. ¿Qué hay peor que un depredador solitario acechándonos tras una máscara de inocencia? Una manada de jóvenes lobos sedientos de nuestra sangre. Nunca se puede estar seguro de lo que piensan los niños, ni de lo que van a hacer a continuación. Cuando juntas a unos cuantos, esa incertidumbre produce películas de terror divertidas, inquietantes y transgresoras. Los niños encierran cierto misterio, y en ese misterio puedes ocultar fuerzas muy siniestras. Quizás solo sea un niño raro, o quizás estés a punto de morir. Pocos niños en la historia del cine son tan misteriosos o tan mortíferos como los niños de El pueblo de los malditos. 5 meses después de que los habitantes de un pueblo inglés caigan inconscientes, nacen 12 niños extraños. No tienen emociones, son hiperinteligentes y tienen el poder de leer y de controlar la mente ajena. Son tan malignos y tan poderosos que no te imaginas que la especie humana vaya a sobrevivir a una guerra contra ellos por cómo se adentran en tu mente. Nunca sabemos cómo llegaron a nacer, pero vemos al instante que están convencidos de su superioridad absoluta frente a sus padres. Y tienen un plan oculto. Leave us alone. Es el miedo innato que tienen los padres de que el hijo ha venido a reemplazarte. Father, we know what you're trying to find out. It'd be better if you didn't ask these questions. We want to learn from you. Está aquí porque tú te vas. Y va a tomar el control. Y la angustia es que no piensan esperar. No es casualidad que los niños se parezcan mucho a las fanáticas juventudes hitlerianas. La familia del director Wolf Rilla huyó de la Alemania nazi cuando él tenía 14 años. Vivió el adoctrinamiento de menores de primera mano. Los nazis no fueron los primeros ni los últimos en observar que la ideología se puede utilizar para convertir a los niños en asesinos implacables. En los años 70, los Jemeres Rojos de Camboya utilizaron a adolescentes para llevar a cabo un genocidio que causó casi 2 millones de muertos, entre ellos sus padres en gran número. Adaptación libre de un relato breve de Stephen King. Escrito cuando los Jemeres Rojos estaban en el poder, Los Chicos del Maíz empieza con el asesinato masivo de todos los adultos de un pueblo a manos de los jóvenes fanáticos religiosos. Lo que hizo Los Chicos del Maíz, como muchas películas provocadoras de los 80, fue crear niños asesinos. En los 80 era tabú ver a niños matando a adultos, a niños con cuchillos, a niños violentos. Tres años después de la masacre, 2 viajeros son víctimas del ataque de los niños que veneran el maíz en ese pueblo. ¡Outlander! Los consideran forasteros que se deben sacrificar a un dios invisible llamado el que camina tras las hileras. Me encanta la idea de que algo tan inocente y tan puro se convierta en algo cruel y maligno. Como padre, eso es lo último que quieres. Quieres proteger a tu hijo de todo lo malo del mundo, y ver que se convierte en eso es una pesadilla terrorífica.
La secta de la muerte la dirige un niño predicador llamado Isaac, cuyas licencias gramáticas rivalizan con las del maestro Jedi Yoda. Question not my judgment, Malachi. I am the giver of his word. El osco lugarteniente de Isaac es el memorable Malachi. We want to give you peace. Bring him the blood of the Outlander! Outlander! Shut your mouth. Es una de esas películas que fueron explotadas hasta la saciedad. Al público del VHS de los años 80 le encantaba ver películas tipo Los chicos del maíz, por lo que fuera. Lo que tenían en común todas estas películas era que trataban sobre niños que castigaban a sus enemigos de forma sobrenatural. Y eso es algo que resulta muy atractivo para los jóvenes porque sienten que no tienen el control de su vida. Look, there's a little girl. Pero para contemplar una auténtica imagen terrorífica de niños contra adultos hay una película poco conocida de terror que tienen que ver. Tom, what's she doing? ¿Quién puede matar a un niño? Es una película española donde encontramos toda una isla llena de niños asesinos. Es como si los protagonistas estuvieran rodeados de perros salvajes. Son bonitos, pero van a morderte. Los niños están infectados por un virus psíquico que les obliga a matar a todos los adultos. Los adultos están indefensos ante la situación porque ¿quién puede matar a un niño? No vas a darle un puñetazo ni una patada a un niño. Da miedo, pero piensas, no puedo hacer nada, es un niño de verdad. Por tanto, resulta muy inquietante ver a un niño aterrador o a un niño con un cuchillo o algo similar. El auténtico terror de estas películas es ver a niños cegados por la ideología, carentes de empatía, llenos de rabia, capaces de todo. Es decir, niños que se comportan como adultos. Pocas películas expresan mejor el miedo de que los hijos sean reflejos perversos de nosotros mismos que Cromosoma 3. Unos niños mutantes asesinan a personas que detesta la amargada exmujer de un hombre. El hombre sospecha que todo está relacionado con el tratamiento radical de su psiquiatra contra la ira. Es la obra maestra de David Cronenberg de 1979, Cromosoma 3. Es otra de las pelis que vi de joven y que te abre la mente de par en par. David Cronenberg es uno de los pocos directores capaces de coger un objeto de explotación, como una película de terror, y convertirlo en algo personal suyo. Y si es posible, y yo creo que lo es, hacer una película de terror artística. David Cronenberg es uno de los pocos que puede hacerla. Él considera que Cromosoma 3 es su versión de terror de Kramer contra Kramer, porque estaba viviendo una agria disputa de custodia entonces, y Cromosoma 3 fue su forma de gestionarla. Art Hindle interpreta al marido de la mujer interpretada por Samantha Eggar, que le ha dejado y se ha unido a una comuna de terapia experimental dirigida por el Dr. Hal Raglan, interpretado por Oliver Reed. Right now you're dreaming. From what Frank tells me was lousy from the very start. You never had anything real together. El marido envía a la hija a las visitas periódicas con la mujer, pero empieza a pensar que la madre está haciendo daño a la hija porque vuelve a casa con morados y señales en el cuerpo. You mustn't be too hard on him, Nella, sweetheart. He's just trying to be a good protective father.
Ella tiene que vivir muy lejos de su hija, pero su cuerpo reacciona a esa rabia manifestándose por medio de esas criaturas raras. They're her children, Frank. More exactly, they're the children of her rage. They're motivated only by her anger, whether that anger is conscious or subconscious. I mean, when Nola got cross with Candy last weekend, annoyed, really, the brute beat her. Muchas películas muestran la idea de que uno de tus miedos o de tus angustias se encarnen en un ser. Y en esta película sucede eso. De eso trata la película. La gente está tan enfadada que algunos pueden desarrollar hematomas por su ira. Y una mujer puede crear unos seres extraños por su enfado. Su aspecto era muy imaginativo. No tienen ombligo, no saben hablar y tienen el paladar partido. Nacieron a partir de algo que nunca debió ocurrir. Hay un plano escalofriante cuando secuestran a la hija del protagonista, los dos monstruos de las parcas. Son simplemente 3 niños caminando por la nieve y un coche pasa de largo. Ver a niños juntos en una escena de terror es algo que siempre resulta inquietante. La escena de la profesora que es asesinada por la prole delante de sus alumnos es sumamente angustiosa. Que la maestra muera delante de los niños por culpa de estos monstruos es aterrador. Es una de las escenas más terroríficas del cine. Y estoy seguro de que gran parte de la crítica repudió la película por esa escena justamente. No, os habéis pasado de la raya. Art Hindle descubre lo que pasa y tiene que enfrentarse a ella. Cuando ve lo que está haciendo su mujer, ves que ella da a luz a uno de esos niños y lo lame como una gata lame a su gatito recién nacido. Es sensacional. La película no es nada comprensiva con la madre, el personaje femenino, Samantha Eggar. Pero si hablas con mujeres a las que le encantó la película, extraen cosas muy diferentes. La angustia de tener hijos, de amar a los hijos, de amarlos demasiado, de querer destruirlos. ¿Y si hay alguna cualidad mutante en los hijos que traemos al mundo? El mensaje último de la película es que los matrimonios rotos crean niños rotos. Me encanta el final de Cromosoma 3, cuando la cámara se acerca a la niña y ves las ampollas de rabia que le salen en el brazo. Es hija de su madre. La sociedad espera que los padres amen a sus hijos incondicionalmente, por horribles que sean. Pero todo el mundo tiene límites. A algunos hombres les cuesta adaptarse a las nuevas responsabilidades y a las tensiones que acompañan a la paternidad. El problema se agrava especialmente cuando tu hijo es un bebé monstruo. Larry Cohen dirigió Estoy vivo a mediados de los años 70. Y es la historia de un fármaco experimental que tiene el efecto de convertir a los bebés en pequeños demonios. ¿Conoces la canción Baby Shark? Tiburoncitos. Son bebés, pero con colmillos gigantes y son carnívoros. Rick Baker creó ese bebé que es bastante inanimado y debes tener cuidado al pasar por su lado porque no es muy móvil. Es más una idea. Y es una película muy ingeniosa.
Está vivo fue una película de bajo presupuesto que examinó grandes ideas. El bebé furioso no es diabólico, solo es un recién nacido asustado y desconcertado. Los verdaderos malos de Está vivo son los indignos médicos de la madre pagados por las farmacéuticas para colocar sus productos defectuosos. We have an opening on the board of our research and development department. We wouldn't want people to lose faith in us, would we? En los años 50 y 60, un fármaco llamado talidomida se vendió a madres gestantes y creó defectos horrorosos de nacimiento. Mrs. Douglas, I don't suppose you took the pills I gave you. You really should, you know. Maybe it's all the pills I've been taking over the years that brought this on. Es una película que surgió a raíz de un terror real. Está vivo dramatiza la idea de un monstruo que nace así debido a factores ambientales. Trata el tema del terror ecológico, pero también en gran medida la idea de que para los hombres el parto es algo sobre lo que tienen muy poco control y plantea qué va a pasar con ese nacimiento. Como su hijo monstruoso anda suelto, la vida del padre se desmorona. Al divulgarse la historia, pierde el trabajo. Los medios de comunicación le acosan y su vida familiar se desintegra. John Ryan en Está vivo ofrece una interpretación increíble, muy poderosa, muy convincente. Like it's my own flesh and blood or something. Well, it's not. Understand? It's no relation to me. Al llegar al clímax de la película, el padre ayuda a la policía a atrapar a su hijo asesino por las alcantarillas de Los Ángeles. Es cómico, tipos con escopetas a la caza de bebés. Cuando se da cuenta de que no puede matarlo porque es su hijo, es asombroso. Una secuencia increíble. John Ryan se enfrenta al conflicto de que es un monstruo, pero es su hijo. Debe protegerlo. Y eso es un impulso primario. Como muchos padres desconcertados que capearon las tempestades sociales de los años 60 y 70, el padre llega a aceptar al hijo problemático. Otras películas quisieron plasmar la conmoción de Está vivo. Pero ninguna ha intentado superar a la película definitiva del género, Cabeza borradora. De todas las películas que tratan el terror de la paternidad, ninguna se puede comparar a la obra maestra de David Lynch, Cabeza borradora. Cabeza borradora no se consideraría terror en el sentido tradicional. Por eso es un género tan interesante, porque engloba muchos aspectos. Como adulto, no se me ocurren muchas películas tan inquietantes, horrorosas y escalofriantes. Lynch es de esos realizadores que te abre un mundo de posibilidades. Cuando ves una película de Lynch, te das cuenta de lo mucho que se puede hacer. El argumento de Cabeza borradora resulta indescriptible. Comienza cuando el protagonista de la película, Henry, llega a cenar con su novia Mary a casa de los padres de ella. Es totalmente surrealista y un mundo totalmente ajeno. Pero se ciñe tanto a sus reglas que alcanza una realidad propia.
Siempre que la veo algo distinto, vivo otra experiencia. Escenas que me inquietaban ahora me dan risa y viceversa. Y a menudo sucede todo a la vez. Very bad trouble if you won't cooperate. Well, Mary? Muchas cosas en Lynch están mal a propósito. There's a baby. It's at the hospital. Mom! And you're the father. That's impossible. It's only Mother, they're still not sure it is a baby. It's premature, but there's a baby. Y están mal de la forma correcta. Lo primero que ves en la pantalla en la película es la cabeza de Henry que está flotando en el espacio y salen de ella criaturas raras umbilicales por la boca. Y luego, cuando ves a la mujer del radiador, las criaturas caen del techo y ella las va pisando. Pisa a las criaturas que ha dado a luz él, unas criaturas raras y feas. Y se pone a cantar, en el cielo todo va bien. Es como si ella le asegurara que, por fea que sea la criatura que dé esa luz, todo irá bien. Muchas personas me dijeron que era rara y les contesté: es una película sobre un tipo al que le da miedo casarse y tener un hijo. Es eso. Y la miras y dices, seguro que este hombre se casó y tuvo un hijo y se asustó. Y luego leí su libro, y así fue. Todo fue la expresión artística de sus miedos. Deja embarazada a una chica que está medio loca y no le gusta a él en absoluto. Y tienen una relación llena de resentimiento. Y el miedo de tener un hijo. ¿Y qué pasa si ese bebé sale deforme? Cabeza borradora, más que ninguna otra película sobre niños diabólicos, condensa perfectamente la angustia de un padre. Que aquello a lo que dé salud sea un monstruo incontrolable. Siempre recuerdo cuando yo era el bebé y es de noche. Y él enciende la luz y le ve la cara llena de úlceras. Jack Nance dice, oh, estás enfermo. La madre que lo parió. ¿Y qué decir del final cuando mata al bebé? Cada vez que veo esa película me sorprende el final, porque parece que se lance contra ti. Y te deje sin respiración. Supongo que trasciende. Y luego lo abraza la mujer del radiador. No hace falta saber qué significa literalmente para conocer su significado figurado y subliminal. Es una película incomparable, que es única en ese sentido. Es inquietante, pero significa algo. No es algo superficial que está ahí para impresionar. Es muy sincera y descorazonadora. Los niños aterradores de las películas pueden resultar espantosos, sobre todo si eres padre.
Pero también pueden ser un extraño consuelo, porque nos muestran que, por difícil que sea tu hijo, todo podría ser mucho peor. Por tanto, si piensan en tener un hijo, pero les surgen dudas, no se preocupen. Seguramente sus hijos les saldrán bien.